productos. En economía, doctor Cárdenas, ¿cómo han sido estos 2 años del gobierno de Gustavo Petro? Pues los resultados hablan por sí solos, o sea, la economía está estancada, la economía no está creciendo. Yo creo que a un gobierno se le mide esencialmente por qué pasa con el Producto Interno Bruto, es el crecimiento de la economía. La inflación, yo le pasaría esa cuenta y haría esa evaluación, pero a la Junta Directiva del Banco de la República y en ese frente, pues aunque las cosas no están del todo bien, la inflación ha venido bajando y parece que está bajo control. Entonces, el gobierno es crecimiento económico. El crecimiento económico del 2023, 0,6%. El de este año va a estar, digamos, aún con una incipiente recuperación que hay en este momento, que están mejorando un poco las cosas, este año no va a estar por encima del 1,4%. Entonces, 2 años consecutivos de estancamiento, de crecimiento muy bajo, y la explicación es totalmente dependiente del gobierno. Es decir, esto no es un tema de que hubiéramos tenido un mal momento externo, que hubiera caído el precio del petróleo, que se cerraron los mercados financieros internacionales. Lo que típicamente explica un más desempeño económico en Colombia no es en este caso lo que está pasando. Aquí lo que está pasando es que ha habido una descolgada de la inversión. Se ha hablado muchas veces de ese tema y no es solo la inversión en vivienda o la de la infraestructura, es también muchas obras, muchas edificaciones, centros comerciales, oficinas, bodegas. Eso está muy afectado. La maquinaria, los equipos. Entonces, es una caída de la inversión que, pues francamente hablando, y yo creo que sobre esto no hay mucho que añadir, hay un problema de confianza, por una razón sencilla, simple, y es el gobierno del presidente Petro ha tratado de adoptar un nuevo modelo económico, y ese nuevo modelo económico se centra en que el Estado sea el actor protagónico, es decir, el sector privado pasa más bien a ser un actor secundario de reparto, y en los sectores, digamos, más importantes para la economía, la infraestructura, los servicios públicos. Ahora están diciendo que en el sector financiero también el sector privado va a ser simplemente el encargado de captar los recursos del público en las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, porque la, digamos, asignación del crédito se hará por medio de unas inversiones forzosas que obligará al gobierno a los bancos. Entonces, por donde usted mire, está la idea de ese nuevo modelo económico con el Estado al centro, y eso atiene al sector privado, naturalmente parado, porque el sector privado dice, bueno, pues si eso es lo que se quiere hacer, ¿cuál es mi futuro? ¿Cuáles son las reglas de juego? Y por ahora me quedo quieto. Doctor Cárdenas, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Con todo eso en mente, la pérdida de confianza, la caída de la inversión, ¿será que entonces tienen razón quienes dicen que en materia económica lo peor no es lo que acaba de pasar en estos 2 años, sino lo que va a pasar en los siguientes 2? Con los buenos días, Juan. A ver, yo pienso que aquí hay dos fuerzas que se van a contraponer. Porque sí, por un lado el gobierno va a seguir en el segundo tiempo generando ese tipo de incertidumbre. Cada semana, cuando el presidente asiste a alguna reunión con empresarios, lo hace con el único propósito de generar aún más polémica, más controversia. Entonces, si se reúne el gremio de los servicios públicos domiciliarios, Andesco, allá les dice que viene una reforma a la ley que regula ese tema, que es la ley 142. Si se reúne con los banqueros, les dice que les va a meter las inversiones forzosas. Entonces, ese estilo no va a cambiar. El presidente va a seguir siendo, digamos, el generador de la polémica, de la controversia, porque es su forma de gobernar. Entonces, eso apuntaría en la dirección de lo que usted dice, que la situación no va a mejorar y que la economía va a seguir, digamos, muy estancada. Sin embargo, y este es el argumento que yo daría como contraste, el país ya va a ir pensando en el 2026. El país ya va a ir diciendo, bueno, pero ¿qué viene después? Y muy probablemente lo que venga en el 2026 sea volver a lo que ha sido el centro de gravedad del manejo de las políticas en Colombia, ¿qué es cuál? Hombre, alianzas entre lo público y lo privado, complementar la acción del Estado con la acción del sector privado, más armonía entre lo público y lo privado. En la medida en que el empresariado empiece a ver que eso es lo que va a ocurrir a partir del 2026, pues el empresariado desde ya
empieza a sentir algo de optimismo, algo de confianza y pues recupera la economía. Ojalá que sea así, por cierto, porque a ningún colombiano, a nadie, le conviene que la economía siga estancada o que incluso, como usted menciona, tenga una caída aún mayor. Doctor Cárdenas, usted como exministro, usted sabe que la cabeza de la economía colombiana es el ministro de Hacienda. No en vano es sobre quién se paran los reflectores, sobre todo de la ejecución, del desempeño y la negociación con la banca multilateral, etcétera. Usted, ¿cómo evaluaría al ministro Ricardo Bonilla? ¿Cuánto le pondría de calificación si le pidiéramos que lo calificase o que calificase este último año de gobierno? A ver, lo primero que diría Fernando, con los buenos días, es que él no es el responsable de este problema. Porque si usted mira las políticas económicas, o sea, las políticas macroeconómicas, lo que maneja un ministro de Hacienda, que es esencialmente las finanzas públicas. Bueno, ese no es el problema. Uno no podría decir que están bien, que son la mejor situación de las finanzas públicas. No, en todo caso ha habido un deterioro, ha habido un aumento del déficit fiscal, pero ese no es el causante del problema. El causante del problema es el constante anuncio por parte del presidente de reformas, de cambios, de que las reglas de juego se van a sacudir. Eso es lo que tiene más afectada la economía. Entonces, volviendo al ministro Ricardo Bonilla, pues yo diría que él ha hecho una tarea que es tratar de sostener un manejo fiscal responsable en medio de ese entorno tan complejo. Ahora, la verdadera evaluación de Ricardo Bonilla es la que viene ahora. ¿Por qué? Porque tiene una papa caliente gigantesca, que es un gobierno que quiere seguir gastando y presenta un presupuesto para el 2025, digamos que tiene ese elemento, pero por otro lado sin tener los ingresos. Entonces ya dice que tiene una ley de financiamiento por 12 billones de pesos que viene, o sea, una reforma tributaria. Y adicionalmente, esas cifras fiscales, ese gasto que está previsto para el 2025, tiene un ingreso que es totalmente inviable, que es 27 billones de pesos que plantea el Ministerio de Hacienda que se van a recaudar por cuenta de una mejor gestión de la DIAN. Entonces, ¿por qué digo que el verdadero reto de Ricardo Bonilla es lo que viene? Porque no hay forma de que el gobierno logre que el Congreso en esta circunstancia le apruebe una reforma tributaria por 12 billones. No hay forma de que la DIAN genere 27 billones de pesos en mejor gestión. Entonces, es la única opción que tiene, y ahí es donde se va a ver realmente cuál es su verdadera capacidad. La única opción que tiene es recortar el gasto. ¿Lo dejará el presidente Petro? ¿Lo dejará el resto del equipo de gobierno tener una política fiscal que en estas circunstancias pues le va a exigir al ministro de Hacienda pararse en la raya? Ahí es donde se va a jugar él su verdadera evaluación. Esto es como, usted me está preguntando cómo va la nota en los primeros 3 bimestres del año, pero la verdad es que en el caso de Bonilla, los próximos 2 bimestres van a ser los determinantes para saber con qué nota sale. Doctor Cárdenas, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. En concreto, en estos 2 años, ¿cuál ha sido la peor decisión económica que ha tomado el presidente Gustavo Petro? Pues mire, Juan Carlos, también con los buenos días, buenas tardes para usted. El presidente Petro no ha sido, digamos, una decisión económica. Hubo una que le salió muy cara y él mismo se dio cuenta, pero rectificó rápido. Octubre de 2022, llevaba muy poco tiempo en el gobierno y le hizo eco a las declaraciones de la ministra Irene Vélez de decir que se iba a suspender la actividad exploratoria en el sector de hidrocarburos y le hizo eco a una tesis de Irene Vélez de que el mundo necesitaba decrecimiento. Entonces, digamos que ahí el sector de hidrocarburos entró en pánico y a renglón seguido, y este fue su principal error, dijo que se debería estudiar la adopción de un control de capitales en Colombia, es decir, crear como un corral, que la plata que está ya metida en el corral no podía salir. Y eso generó el nerviosismo y en cuestión de horas el dólar subió a 5.000 pesos. Conclusión, ese fue un gran error, ahí mismo salieron a corregir, a rectificar y afortunadamente el dólar volvió a calmarse, pero él se dio cuenta que realmente había sido imprudente en esa declaración. Claro.
Doctor Cárdenas, buenos días. Lo saluda William Calderón. Es que lo que hemos venido escuchando son solo malos resultados, errores, fracasos. ¿Algo bueno? Es decir, ¿hay algo bueno? Si hoy se acabara el gobierno de Gustavo Petro, hoy, ¿qué legado bueno le habría dejado en estos 2 años el presidente Petro y su gobierno al país? ¿Cuál es el resultado positivo que podría sacarse de estos 2 años de gobierno? William, yo estuve de acuerdo con la reforma pensional. Incluso hice parte de un grupo de exministros de Hacienda que presentó y digamos, llegó a la conclusión de que esta reforma tenía más efectos positivos que negativos y realizamos un comunicado. Al final, en la recta, digamos ya de las aprobaciones en las plenarias, se cometieron unos errores y en particular hay uno muy grave que de pronto a futuro va a generar una situación muy compleja, y es que el 40% de la población colombiana quedó con un régimen pensional que será que está indeterminado, que no se sabe cuáles van a ser las reglas de juego, que es la población indígena, afro, los campesinos, etcétera. Conclusión, esa reforma podrá sacarla siempre el presidente Petro como una reforma que logró avanzar, incluyendo el subsidio al adulto mayor, que pues es algo positivo para el país. Entonces yo diría que en materia legislativa esa es la reforma que él puede mostrar. Ahora, yo personalmente creo que en todo lo que ha sido la forma de evaluar tradicionalmente a los gobiernos en Colombia, que es muéstreme cuántos kilómetros de carretera ha hecho, muéstreme cuántos cupos de educación universitaria ha abierto, muéstreme cuántas instituciones educativas ha construido, cuántos centros de atención a la primera infancia. Todos esos indicadores a este gobierno le va muy mal, porque este es un gobierno que no ha hecho la tarea en materia de ejecución y de gestión. Entonces, la esperanza como colombiano, no le digo que en cierto sentido esto es pensar con el deseo, pero la esperanza de uno como colombiano es que el presidente tuviera ya claro que él no va a estar en el tarjetón. Gustavo Petro no va a estar en el tarjetón del 2026. Y mientras más rápido él sea consciente de eso, más rápido debería empezar a decir, bueno, me quedan 2 años, yo tengo que terminar esta gestión dejando un legado en términos de realizaciones, de obras, de cosas que la gente el día de mañana vea, para que pues estos 4 años pasen un poco con un recuerdo de que el país avanzó. Porque si usted hace el corte hoy, en esos indicadores, digamos que son el día a día de la gente, no hay avance. No ha habido más carreteras, no ha habido más cupos universitarios, no ha habido más familias conectadas a la energía eléctrica. O sea, lo que siempre es la forma de evaluar a los gobiernos en Colombia. Pero ministro, buenos días, exministro. Nos dicen que no hay plata, que es que no tienen plata, incluso nos están amenazando con una reforma tributaria nueva, y uno dice, ¿qué han hecho con la plata? Que el recaudo de la DIAN no ha estado en su mejor momento, pero que ahorita en agosto se reanuda nuevamente con todo el tema de las declaraciones de renta, pero uno sí se pregunta, ¿y entonces en qué se están gastando la plata? ¿Dónde está la plata? Esa sí que es una buena pregunta, Darcy, porque el presupuesto que hay hoy hubiera sido el sueño. Mejor dicho, yo ni hubiera podido imaginarme tener un presupuesto de ese tamaño para trabajar cuando fui ministro de Hacienda. Entonces, ¿qué pienso yo? Que la verdad es que la situación del país en materia económica se ha deteriorado mucho porque el gobierno no está gastando en las cosas que realmente le ayudan a los colombianos, y se la gasta en actividades que finalmente no terminan generando actividad económica ni bienestar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Dónde está la plata? Una parte muy grande se está yendo en pagar más intereses sobre la deuda. ¿Por qué? Porque aumentó el tamaño de la deuda. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que pues nos estamos gastando de cada peso que recauda la DIAN 30 centavos en pagar intereses. Y esto es porque la deuda subió y porque los intereses hoy son más altos. Entonces, primer punto, eso no beneficia en nada al colombiano. 2, hay un incremento grande en todos los rubros que son transferencias. ¿Qué significa esto? Más plata que se le envía
o al sistema general de participaciones, que son las transferencias que se hacen a los entes territoriales, o al pago de pensiones o los subsidios que da el gobierno. La figura de dar subsidios, de darle plata directamente al bolsillo de la gente, fue una figura útil para tratar de amortiguar situaciones de crisis y situaciones complejas como hace 20 años con Familias en Acción o en el gobierno pasado con Ingreso Solidario. Pero el país, digamos que se ha dedicado últimamente a aumentar esas transferencias, esos subsidios, y eso en el fondo no está ayudando a construir unas capacidades para que la gente realmente mejore, para que tenga mejores oportunidades. El país tiene que volver a pensar en la educación, en cómo mejorar la capacitación de las personas, muchos subsidios, entonces ahí se está yendo mucha plata. Y los gastos de personal, los gastos de funcionamiento. Le pongo un ejemplo. La semana pasada el presidente decidió otorgar una prima extra, una prima adicional a la fuerza pública. Nadie puede salir en Colombia a criticar eso. Por la fuerza pública sabemos todos que eso se sacrifica, que es un trabajo abnegado, que es un trabajo... Entonces nadie puede salir a criticar esas primas adicionales. Pero si usted empieza a repetir eso en uno y otro sector para ganar algo de respaldo político y favorabilidad y digamos apoyo a esos sectores, pues el presupuesto se le va en eso, el presupuesto se le va en funcionamiento. Claro. 7 de la mañana en punto. Un buen análisis desde lo económico de estos 2 años del presidente Gustavo Petro. Es el doctor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, de Minas, director de Planeación Nacional. Gracias por darnos unos minutos esta mañana aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias a usted, Luis Carlos. Gracias, señor ministro. 7-1. Vamos a los titulares. Tenemos una mañana llena de noticias. Ya venimos con más.